Muy buenos días, un martes más aquí en El Debatiente, pero esta vez tenemos mucha suerte porque contamos con Pepa Millán, portavoz y diputada por Vox en el Congreso de los Diputados. Vamos a tener la suerte de entrevistarla aquí en el propio Parlamento andaluz y descubrir un poco más de su lado personal. Así que, bienvenida al Debatiente. Muchas gracias. La primera pregunta que tenemos es ¿cómo entraste al mundo de la política? ¿Qué te hizo decir, vale, me lanzo a ella? Bueno, pues vino todo un poco de casualidad. En mi casa siempre se ha estado muy al día de la actualidad política, siempre se ha escuchado la radio, se ha leído mucho el periódico y a mí siempre me había llamado la atención, siempre había estado muy al día de la actualidad política. Cuando entro en la facultad, pues coincide en el mismo espacio de tiempo que surge un nuevo partido que se llama Vox, allá por el 2014, y bueno, yo lo descubro, empiezo a acudir a actos del partido, me doy cuenta de que defienden mis valores, mis principios, me siento identificada con ese partido, aunque yo sigo estudiando mi carrera con total normalidad, y una vez que la termino y empiezo a estudiar el máster de abogacía después de la carrera de Derecho, pues bueno, por una serie de contactos que yo ya había hecho como consecuencia de acudir a esos eventos de voluntaria, de asistente a mesas redondas, a conferencias y a eventos de Vox, pues me ofrecen trabajar como asesora en el grupo parlamentario aquí en el Parlamento de Andalucía, en la primera legislatura en la que Vox consigue entrar en el Parlamento de Andalucía y conseguimos echar al Partido Socialista después de muchísimas décadas, de más de 37 años en la Junta de Andalucía. Y bueno, junto con el Partido Popular conseguimos echarlos y entonces pues bueno, fue la primera legislatura y yo pues empecé llevando temas de asesoría jurídica, trabajo sobre todo. Al final aquí había muchísimo trabajo y nosotros acabamos de llegar y éramos novatos, total, que tuvimos que aprender de cero. No teníamos ni ordenadores porque no teníamos absolutamente nada, ni sabíamos cómo funcionaba esto, porque además si algo caracteriza a Vox es que en su gran mayoría está integrado por personas que no vienen de la política. Entonces fue pues una etapa muy interesante, muy divertida también lo pasamos un poco mal, pero en fin, muy bien. Y al cabo de los 2 años, yo entro en enero del 20, a los 2 años se volvían a convocar elecciones al Parlamento de Andalucía y a nosotros nos toca, en función de nuestra representación, como sabéis, la designación de un senador y me escogen a mí. Entonces ya de ahí al Senado y ya de ahí entro en las listas para el Congreso de los Diputados por Madrid y también consigo entrar y ya de ahí aquí. Así que así fue un poco rápido. Nada en absoluto planeado, pero bueno, al final supongo que es estar también en el lugar, defendiendo una serie de cosas que te llevan finalmente a estar donde bueno, ahora mismo estoy. Hablando, como ha dicho usted, de lo que caracteriza a Vox y de esa ideología, también os caracterizáis por tener un discurso sin tapujos, duro, que toda la verdad que vosotros consideráis la decís. Entonces, ¿es difícil mantener esa línea de discurso, esa dureza en él? Es que cuando nos dicen un discurso duro, no sabemos muy bien identificar a qué se refieren. Es decir, nosotros defendemos unos principios y unos valores inamovibles y nunca hemos vacilado en cuanto a su aplicación ni en cuanto a profesar esa serie de defender esos valores y esos principios. Siempre lo hemos mantenido igual. Quizá puede resultar duro en comparación con otros partidos que no se han mantenido firmes en esas convicciones y que han estado pues cambiando y variando su posición. El ejemplo más claro de ello pues fue, por ejemplo, Ciudadanos, ¿no? La veleta naranja, ¿no? Que acabó como acabó por no defender unos principios. Vox también está conformado en gran parte por muchas personas desencantadas con otros partidos políticos, aunque si bien es cierto que Vox es un partido con un proyecto para España con vocación de permanencia y con un plan propio para los españoles, es cierto que mucha gente se sintió abandonada por el Partido Popular en esos años en los que obtuvo una mayoría absolutísima, como nunca antes se había conseguido
en la historia de nuestra democracia y no se aplicó. Se prometió una serie de cosas muy importantes que profesaba en aquel momento el Partido Popular, la defensa de la vida, de la unidad de España, y ahí vimos esos giros radicales en cuanto al aborto, en cuanto a la eutanasia, asuntos de muchísimo calado. Lo vimos con el golpe de Estado del año 2017, cuando se aplicó un 155 light, es decir, que nosotros sí creemos en la defensa de la unidad de España, en la familia, en la vida, y mantenemos esos valores y lo sacamos adelante. Y si eso es duro, pues somos duros, pero quizás se nos tilde de duros porque otros han sido blandos en su aplicación. Me preguntaba antes cómo empecé yo en política. Pues yo en el año 2014-2015 conocí a Santiago Abascal aquí en Sevilla porque le llevamos una corona de flores a Alberto Yascen en la calle Don Raimundo, que fue donde fueron asesinados por ETA, muy cerca de la Giralda, aquí en Sevilla, y estábamos muy poquitos. Y nosotros hemos sido siempre muy firmes en la defensa de las víctimas del terrorismo, en la lucha contra esos partidos políticos que en realidad son el brazo político de bandas terroristas como Bildu. Hemos pedido su ilegalización y muchas veces nos hemos quedado solos. Es decir, que es lo que hemos defendido siempre. ¿Somos duros? Pues si ser duro es eso, pues lo somos. Si tuvieses, es una pregunta un poco difícil, pero si tuvieses un poder de elegir una sola cosa, de cambiar de España, y con el hecho de decirlo se pueda cambiar, ¿cuál sería? Pues yo creo que España tiene muchas cosas que cambiar, porque lo que estamos viendo es el resultado de una serie de políticas que se han ido aplicando durante muchos años, desde la promulgación de nuestra Constitución, por ejemplo, que han supuesto una verdadera erosión de nuestras instituciones, de nuestro sistema democrático. Lo vemos con muchísimas cosas, lo vemos como se habla, por ejemplo, con total naturalidad el órgano de gobierno de los jueces, ¿no? Todo el mundo sabe que hay una parte de los jueces que son progresistas y otros conservadores. Bueno, es que los ciudadanos, es que los españoles no tenemos por qué saber las inclinaciones políticas de los jueces. Nosotros queremos que lleven a cabo su labor de la mejor manera posible aplicando la ley, ¿no? No podemos entender que haya multitud de instituciones que sirven para garantizar el sistema democrático, que sirven para que los españoles vivamos con nuestros derechos y libertades garantizados y que están copados por miembros de determinados partidos políticos. Lo vemos con el Tribunal de Cuentas, con Radio y Televisión Española, con un montón de instituciones que se supone que deberían ser neutrales. Hemos normalizado la existencia de partidos políticos que lo que buscan es la desintegración de España, cuando España se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación. Partidos políticos que se han formado a partir de grupos terroristas. En las pasadas elecciones hemos visto cómo había partidos que llevaban en su lista terroristas y además personas condenadas por delitos de sangre. Es decir, que estamos normalizando una serie de cosas que no son normales, pero eso es como consecuencia de años y años llevando a cabo unas políticas en esa dirección, ¿no? Yo sin duda creo que uno de los principales problemas y una de las cuestiones que hay que atacar es la educación, porque por la educación empieza todo. Y si tú a un niño pequeño le estás diciendo desde que está en primaria que los españoles fuimos muy malos cuando llegamos a América, que cometimos una masacre, cuando eso es absolutamente mentira, le estás inoculando una visión distorsionada de su nación, que al final es lo más preciado que va a tener ese niño en toda su vida, ser español. Yo creo que no puede haber mayor orgullo y le estamos haciendo que se sienta avergonzado de su patria, de su historia. Si a un niño pequeño le estamos diciendo que hay que pagar más impuestos para que se tenga un mejor nivel de vida, le estamos enseñando desde pequeñito que necesitamos a papá Estado, que no somos capaces de hacer nada por nosotros mismos, necesitamos una paga, una subvención, necesitamos que siempre estén encima nuestra. Y yo creo que eso ha sido algo que la izquierda ha entendido muy bien, que lo ha sabido aplicar. Y ahí vemos ese adoctrinamiento que existe en la aula, les están despojando a los niños de su inocencia, enseñándoles según qué cosas que no deberían saber a edades muy tempranas, robándoles esa patria potestad a los padres. Y yo creo que nosotros, los que creemos en que los niños deben formarse un criterio a partir de conocimientos objetivos y que les permita desarrollarse y el día de mañana encontrar un trabajo estable y de calidad, tenemos que empezar también por ahí, por la educación, que al final es la raíz del problema. Así que si pudiera cambiar algo, sin duda alguna sería
la educación. No puede ser que cada vez que llegue un gobierno nuevo se cambien las leyes de educación y que un niño de Andalucía se le enseñen unos contenidos distintos a un niño de Asturias, ¿no? Sin duda sería eso. Vale, pues también a raíz de la educación, nosotros somos un periódico donde todos los meses tenemos 6.000 lectores. Parte o la mayoría son jóvenes y muchísimos también a raíz del debate les gusta la política. Entonces, desde tu postura también desde Vox y tú como persona que se dedica a la política, ¿qué consejo le darías a aquella persona que algún día se quiere dedicar? Bueno, pues lo primero de todo, la política puede parecer algo muy atractivo y de hecho lo es y yo creo que a todo el mundo pues le gusta defender de una manera férrea aquello en lo que cree, que se le reconozca. También es un trabajo muy ingrato, hay que estar muy preparado porque hoy en día la política no es como antes, estamos muy expuestos, en fin, luchamos contra poderes mediáticos que al final poner la cara es muy difícil. Porque todos somos personas, tenemos una familia, tenemos unas circunstancias y es un trabajo muy desagradecido, pero también muy gratificante, porque se pueden conseguir cosas y esto que hablamos, esto que te estoy contando, gracias a Dios cada vez se queda menos en la teoría y más en la práctica. Nosotros hemos conseguido entrar, gracias a la confianza de muchos españoles, en varios gobiernos autonómicos y es una satisfacción ver que lo que tú pensabas al final lo estás aplicando de verdad y que se hace realidad. Entonces yo un consejo que le daría a la gente que se quiere dedicar a la política, primero que se formen mucho. Nada de lo que les cuentan, ni siquiera de lo que les cuente su político favorito. Y luego que mientras tanto se puede servir a España de muchas maneras, se puede hacer patria de muchas formas, cada uno desde su ámbito de actuación podemos hacer mucho para hacer de España una nación muchísimo mejor. Pero que cuando llegue ese momento, porque a mí cuando me propusieron ser senadora no me lo esperaba, cuando ese momento no lo planificas, y en el momento en el que tú estás metido en un proyecto político y te piden dar un paso al frente, te tiene que pillar preparado, porque no sabes exactamente cuándo va a llegar. Y la política hoy en día es muy rápida, en cuestión de horas, días, cambia muchísimo y te tiene que pillar preparado y concienciado. Y al final el hecho de tú sentirte seguro con tus principios y con tus convicciones te las da el conocimiento, el saber de lo que estás hablando, el saber qué estás defendiendo y eso se consigue a base de estudio, de dedicarle horas y de estar muy encima. Con lo cual el consejo principal es ese, que se formen y que formen un criterio propio para que ningún político de turno, que al final la mayoría de ellos lo que buscan es que les votéis, os la puedan colar, puedan engañar, así que lo principal es eso. Pues muchísimas gracias, estamos seguros de que le va a servir tu consejo y muchas gracias por dedicarle un ratito al debatiente. Pues muchas gracias a vosotros, un saludo a todos.